El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El segundo domingo de Cuaresma siempre reflexionamos sobre el misterio de la transfiguración del Señor. Hoy tenemos el texto del Evangelio según San Lucas. En realidad, los 3 textos, tanto el de Mateo como el de Marcos como el de Lucas, son sumamente similares. Y es un texto, un relato que está lleno de simbolismo, pero para poder entenderlos un poco mejor nos tenemos que meter en contexto. Dentro de la estructura del Evangelio, tanto de Mateo como de Marcos como el de Lucas, la transfiguración del Señor tiene lugar inmediatamente después del primer anuncio de la pasión. Y ese primer anuncio de la pasión se produce después de la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús: vos sos el Mesías. Entonces Jesús inmediatamente les anuncia la pasión. Claro, esto a los discípulos los llenó de desasosiego. ¿Cómo es esto de que el Mesías tiene que morir en la cruz? Es una cosa que no entraba en sus cabezas. Ellos tenían un cierto concepto de cómo tenía que ser el Mesías y al encontrarse con estas palabras de Jesús se desconciertan y mucho. Tanto que inmediatamente de este anuncio se produce un altercado, una discusión fuerte entre Jesús y Pedro, porque Pedro le dice: no, esto no puede ser. Entonces Jesús le responde muy severamente, muy fuerte, diciéndole: andá detrás de mí, Satanás, porque lo que vos estás pensando no es de Dios. Entonces, el Señor toma justamente a Pedro, Santiago y Juan, los 3 discípulos más cercanos a él, y va al monte Tabor, donde se transfigura. ¿Qué es esta transfiguración? Como decimos muchas veces, esta transfiguración es el permiso que nos da el Señor de espiar por el ojo de la cerradura cómo es la realidad del cielo, la realidad de la gloria. Entonces, aquí comienza esta teofanía maravillosa, en la que el Señor, primero que nada, se transforma, se transfigura su rostro, se transfiguran sus vestiduras, aparece vestido de gloria, de majestad, con una blancura irreproducible, una blancura imposible de reproducir en nuestro mundo. Y
se le transfigura el rostro, aparece brillante. Y junto a él aparecen dos personajes que para el piadoso israelita son sumamente importantes. Aparecen Moisés y Elías conversando acerca de lo que iba a suceder en Jerusalén cuando Jesús llegara ahí. O sea, hablando de la pasión y de la realización del misterio de la redención. Estos dos personajes del Antiguo Testamento son dos personajes clave. Moisés es el gran legislador, es aquel que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, aquel con el cual el pueblo protagonizó la famosa Pascua judía, la primera Pascua, la liberación del Egipto, el cruce del Mar Rojo, etcétera, 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 la recepción de los 10 mandamientos, y que acompañó al pueblo hasta llegar a las puertas de la tierra prometida. Y Elías es el gran profeta, es el profeta por antonomasia, es más, es el profeta que no muere, porque según nos relata el libro de los Reyes, en un determinado momento el profeta Elías es arrebatado por Dios en el carro de fuego y llevado al cielo. O sea, estos dos personajes están hablando de la consumación del misterio de la redención en Jerusalén y en cierto modo nos están dando la pauta de que el Antiguo Testamento concluyó con la persona de Cristo y se abre una nueva etapa, la era de Cristo, el tiempo de Cristo, el tiempo de Jesús. Y estos dos personajes están ahí para confirmarle a los discípulos que Jesús es aquel que estaban esperando, aquel que debía venir. Pero hay un poco más. Cuando Moisés y Elías se están retirando, la nube los cubre. Y la nube también para el piadoso israelita, esa nube divina, es también un signo de la presencia de Dios, porque es la nube que los protegió al pueblo de Israel cuando estaba huyendo de Egipto, que lo protege de los egipcios. Es la nube que envuelve al Sinaí cuando Moisés está dialogando con Dios y le da las tablas de la ley. Es la nube que en el peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida se posaba sobre la tienda del encuentro para indicarle al pueblo que debía detenerse en su camino. Y también esa nube cuando se levantaba le indicaba al pueblo que era momento de levantar campamento y emprender la marcha nuevamente. Y la nube los iba guiando por el desierto hacia la tierra prometida, en ese camino largo de 40 años. Y ahora la nube los envuelve la gloria de Dios. La nube que envolvía el santuario, el santo de los santos, ahí donde estaba el arca de la alianza, en el camino del desierto, ahora los envuelve a ellos. Y de la nube sale esta voz que les dice: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y acá tenemos que hacer una disquisición gramatical, mejor dicho, semántica. El Señor les dice: escúchenlo. El verbo escuchar, especialmente para los antiguos, se distinguía mucho del verbo oír. Hoy en día en castellano también se distingue, pero nosotros mezclamos el significado de los dos verbos. El oír es una actitud pasiva, porque es la percepción de sonidos a través del sentido del oído, mientras que el escuchar es un acto voluntario, es prestar atención a lo que estoy oyendo. Entonces, cuando alguien habla, yo puedo oírlo como si fuera un ruido más, o puedo escucharlo prestando atención a lo que dice. Pero en las lenguas antiguas, en hebreo, en griego, el verbo escuchar tiene exactamente la misma raíz que el verbo obedecer. Cambia el prefijo. ¿Y obedecer qué es?
es oír prestando atención, o sea, escuchando lo que alguien en autoridad me dice para yo ponerlo en práctica. Y aquí está el punto. Cuando en las bodas de Caná, María le dice a los servidores, hagan lo que Él les diga, refiriéndose a Jesús. Les está diciendo, sigan las instrucciones que Él les va a dar. Y ahora, Dios Padre, desde la nube, nos está diciendo, este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Presten atención a lo que Él nos dice. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Jesús nos dice que el reino de Dios ya está presente, que tenemos que vivir según los 10 mandamientos, siguiendo la lógica de las bienaventuranzas, y que tenemos que vivir en un camino de permanente conversión para alejarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Lo que nos dice está muy clarito. Ponerlo en práctica es un poco más complicado, lo sabemos. Pero el Señor nos dice, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Presten atención a lo que Él les dice y hagan lo que Él les dice. Además, este texto de las bienaventuranzas es un hermoso canto a la esperanza cristiana, porque nos está mostrando a qué estamos llamados. Estamos llamados a compartir la gloria con Cristo. Pero para compartir la gloria con Cristo, primero que nada, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Vivir los 10 mandamientos, vivirlos según la lógica o en el camino de las bienaventuranzas, y vivir en una constante conversión, haciendo el esfuerzo permanente de alejarnos del pecado y de vivir en gracia de Dios. Y ahí nuestra esperanza se realizará plenamente cuando llegue el momento de encontrarnos con Cristo en la gloria al final de nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.